Buenas, a continuación les ofreceré el tema de contrastes de hipótesis para dos medias con muestras independientes. Vamos a repasar las pruebas paramétricas y vamos a ver el caso de una alternativa no paramétrica, que es la prueba de U de Manuel. Entonces, en este caso, lo que tenemos son tres casos que hay que resaltar. El primero es si suponemos que no se conoce la varianza poblacional y N1 o N2 es grande, N1 mayor a 30 o N2 mayor a 30. Vamos a utilizar el método de los cuantilos, que sería el contrastar un Z calculado contra un Z tabular. Sin embargo, antes de especificar la fórmula, recuerden que estrictamente, desde el punto de vista teórico, este estadístico que ustedes ven aquí tiene una distribución de student, porque se están utilizando estimaciones de las medias y estimaciones de las variancias. Sin embargo, por el teorema del límite central, nosotros estamos aproximando la distribución muestral de este estadístico con una distribución normal. Para estos efectos, eso quiere decir que si vamos a resolver un ejercicio en forma manual, vamos a utilizar la distribución normal. Pero si utilizáramos un software estadístico como R, SPSS, Stata, Minitab o SAS, este software estadístico utilizaría la distribución TD-Student como distribución muestral. Bueno, pero regresemos entonces al caso 1. Vamos a decir que desde el punto de vista manual vamos a utilizar la distribución normal estándar para aproximar la distribución muestral de este estadístico. Este sería la fórmula del Z calculado y el Z tabular sería ya sea más o menos Z de 1 menos alfa, dependiendo de cuál sea la hipótesis alternativa, o si la hipótesis alternativa implica diferencia, entonces sería el más menos Z de 1 menos alfa medios. Vamos a ofrecer un ejemplo de este caso. Supongan que se hizo un examen a dos clases formadas por 40 y 50 estudiantes asignados al azar respectivamente. En la primera clase la puntuación media fue de 74 puntos con una desviación estándar de 7, mientras que en la segunda clase la puntuación media fue de 78 con una desviación estándar de 8. Hay diferencia significativa entre el resultado de las dos clases a un nivel de significancia de 0.01. Vean que en el momento en que se plantea la pregunta de si hay diferencia significativa, planteamos como hipótesis alternativa que mu sub 1 es distinto de mu sub 2. La hipótesis nula sería que mu sub 1 es igual a mu sub 2. Ahora bien, si restamos mu sub 2 a ambos lados de la identidad, lo que obtendríamos es que la hipótesis nula también la podemos expresar como que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa como mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. Para resolver este ejercicio de forma manual, es conveniente extraer la distinta información. Tenemos que x barra 1 es igual a 74, la desviación estándar del primer grupo es 7 y el tamaño de muestra es 40. El promedio del segundo grupo es 78, la desviación estándar es 8 y el tamaño de muestra es 50. Utilizando el método de los cuantilos, tenemos que el Z tabular es más o menos Z de 1 menos alfa medios. Eso sería equivalente a más o menos Z de 1 menos 0.01 medios, porque estamos usando una significancia de 0.01. Eso sería equivalente a un Z tabular de más o menos 0.995, que sería igual a más o menos 2.576. Más menos Z de 0.995, que sería equivalente a más o menos 2.576. Esto lo usamos para definir las zonas de rechazo y de no rechazo. Noten que la zona de no rechazo va desde menos 2.58 a 2.58 y la zona de rechazo sería el área o el segmento que va desde menos infinito a menos 2.58 o de 2.58 a más infinito. Dada esta información, empezamos a completar los datos para tener el Z calculado. Noten que estos datos son los mismos que planteamos aquí arriba. El x barra 1 es 74, el x barra 2 es 78,
la desviación estándar 1 es 7, la desviación estándar 2 es 8, el tamaño muestra 1 es 40 y el tamaño muestra 2 es 50. El z calculado sería equivalente a menos 4 entre 1.531. El 1.531 sería nuestra estimación del error estándar de la diferencia de promedios. El z calculado sería equivalente a menos 2.61 y el menos 2.61 cae en la zona de rechazo. Eso lo que quiere decir es que si cae en la zona de rechazo, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los promedios son iguales con un alfa de 0.01. Si tenemos el z calculado, vean que también podemos utilizar el método del p-value. Según el método del p-value, el p-value sería igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a negativo del valor absoluto de z calculado, más la probabilidad de que z sea mayor o igual al valor absoluto de z calculado. Recuerden que un p-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo. Entonces, el p-value sería equivalente a la probabilidad de que z sea menor o igual que menos valor absoluto de menos 2.61 más la probabilidad de que z sea mayor o igual a valor absoluto de menos 2.61. Esto equivale a que el p-value sea igual a la probabilidad de z menor o igual a menos 2.61 más 1 menos la probabilidad de que z sea menor estricto que 2.61. Esta probabilidad sería 0.0045, la probabilidad de que z sea menor a 2.61 sería 0.9955 y el p-value entonces sería 0.0091. Como el p-value como 0.0091 es menor a 0.01, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales con un alfa de 0.01. Este es el caso 1 cuando tenemos tamaños de muestra grandes. Cuando tenemos tamaños de muestra pequeños, entonces tenemos dos escenarios. El caso 2 sería suponiendo que no se conoce la variancia poblacional. N1 y N2 es pequeña y vamos a utilizar la regla de que tanto N1 sea menor a 30 como N2 también sea menor o igual a 30. Y también tenemos que hacer los supuestos de que las muestras provienen de poblaciones normales y las variancias poblacionales de las dos poblaciones son iguales. A este supuesto de que las dos poblaciones son iguales se le denomina el supuesto de homocedasticidad. Si las dos variancias poblacionales son iguales, eso quiere decir que existe una única variancia para ambos grupos. El estimador de esa variancia es el S cuadrado P, o sea, lo que se denomina como la variancia conjunta o en inglés, the pooled variance. Vean que es un promedio ponderado de variancias, de las variancias de ambos grupos. Si ya tenemos ese cuadrado P, entonces el T calculado sería esta fórmula en la que el error estándar se estima a partir de la variancia conjunta. Este T calculado se contrasta con un T tabular de una cola que sería más menos T de 1 menos alfa medios. Si es de una cola, más menos T de 1 menos alfa, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y si es de dos colas, entonces se contrasta con un T tabular de más o menos T de 1 menos alfa medios, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, estas serían nuestras estimaciones del T tabular. Ahora bien, tenemos el siguiente caso, sería lo mismo que la variancia no se conoce la variancia poblacional, o sea, las desviaciones estándar provienen de la muestra. N1 y N2 son pequeñas, suponemos normalidad en las variables originales en la población y además, si suponemos que las variancias poblacionales de las dos poblaciones no son iguales, el T calculado se tiene que aproximar de la siguiente forma. Noten que el error estándar el error estándar de la diferencia se calcula utilizando las estimaciones separadas de las dos variancias. Este se contrasta contra un T tabular si es de una cola de
t de 1 menos alfa, positivo o negativo, depende de la hipótesis alternativa, o con un más menos t de 1 menos alfa medios, ambos con grados de libertad corregidos. La fórmula de los grados de libertad corregidos es lo que se denomina como la fórmula de Welch. ¿Por qué los grados de libertad corregidos? Recuerden que los grados de libertad en este caso son un parámetro de la distribución chi cuadrado. Y recuerden que la distribución t de student surge del cociente de una variable normal y la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado. Entonces, los grados de libertad corregidos de la t de student provienen de los grados de libertad que requiere la chi cuadrado. Y vamos a decir que se requieren estos grados de libertad corregidos para que este estadístico que tenemos aquí pueda tener una distribución t de student. En otras palabras, para que este estadístico tenga una distribución t de student, tiene que ser un t de student con este valor en el parámetro. Aparte, en la vida real, uno no hace ambas pruebas, sino que uno primero hace una prueba F de comparación de dos variancias o alguna otra variante de pruebas de comparaciones de variancias. Se usa entonces para decidir cuál de las dos fórmulas para la prueba T se usará, la que supone homoscedasticidad o la que supone heterocedasticidad. La hipótesis nula es que la variancia 1 es igual a la variancia 2 y la hipótesis alternativa es que la variancia 1 es distinta a la variancia 2. El F calculado, que es el cociente de variancias, se contrasta contra un F tabular de un F de 1 menos alfa medios con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad. Veamos entonces un ejemplo. Supongan que se tienen dos marcas de maní, el sabe menos y el maní feliz. Un investigador en un mercadeo les dio a probar a 10 personas una muestra del maní sabe menos y a 12 personas una muestra del maní, el maní feliz. Y les dijo que calificaran el grado de salado que tuviera el maní con una calificación entre 0 y 10, donde 0 era nada salado y 10 muy salado. Las personas de la primera muestra dieron una calificación promedio de 7.6 con una desviación estándar de 1.075 y las personas de la segunda muestra dieron una calificación promedio de 6.75 con una desviación estándar de 1.545. Esto lo vamos a ilustrar de la siguiente forma. Primero voy a probar que la calificación promedio del maní sabe menos y la del maní feliz son distintas con alfa de 0.05 suponiendo variancias iguales. Después en el punto B voy a suponer que las variancias son desiguales. Y en el punto C voy a realizar la prueba F para probar si las variancias son desiguales o no y escoger entre el contraste del inciso A o el contraste del inciso B. Esta secuencia se debe a razones pedagógicas. En la vida real, uno primero hace la prueba de homogeneidad de variancias, o sea, la prueba F, y después escoge una de las dos pruebas T, la prueba que supone variancias iguales o la prueba que supone variancias desiguales. Empecemos con el caso de suponiendo variancias iguales. Noten que la hipótesis nula sería que mi sub 1 es igual a mi sub 2, y esto sería equivalente a que mi sub 1 menos mi sub 2 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que mi sub 1 es distinto a mi sub 2. O sea que mi sub 1 menos mi sub 2 es distinto de 0. Aquí nuevamente estoy extrayendo la información, N1 es 10, N2 es 12, X barra es 7.6, X barra 1 es 7.6, X barra 2 es 6.75. La desviación estándar 1 es 1.075 y la desviación estándar 2 es 1.545. Calculo primero el t tabular para definir las zonas de rechazo y de no rechazo. El t tabular sería más menos t de 1 menos alfa medios, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Eso sería equivalente a un más menos t de 0.975 más 20 grados de libertad, y eso sería equivalente al más menos 2.086, o sea, más menos 2.09. Las zonas de rechazo irían entonces entre menos infinito a menos 2.09 o entre 2.09 a más infinito. Ya que tengo definido las zonas de rechazo y de no rechazo, entonces tengo que calcular el t calculado. Lo primero que voy a hacer es calcular la variancia conjunta. Esta sería la variancia conjunta
la fórmula de la varianza conjunta, vean que empiezo a sustituir la información en esta fórmula y obtengo que la estimación de varianza conjunta es 1.83. Dado que tengo este S cuadrado P de 1.83, ahora sí puedo calcular el T calculado. Noten que sería x barra 1 menos x barra 2, que sabíamos que era 7.6 menos 6.75. Y en el denominador, el error estándar de la diferencia, que sería la raíz cuadrada de S cuadrado P, que es 1.83 por 1 entre 1 más 1 entre, 1 entre N1 más 1 entre N2. O sea, un décimo entre un doceavo. Obtengo un T calculado de 1.48. Como el T calculado cae en la zona de no rechazo, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los promedios son iguales con un alfa de 0.05. Noten entonces cómo este 1.48 cae en la zona de no rechazo y por eso no rechazamos la hipótesis nula. Aquí también podemos calcular el p-value. El p-value sería la probabilidad de que t sea menor o igual al negativo del valor absoluto de TC, más la probabilidad de que t sea mayor o igual al valor absoluto de TC, obviamente condicional a tener 20 grados de libertad. El p-value sería equivalente a la probabilidad de que t sea menor o igual a 1.48, más 1 menos la probabilidad de que t sea menor estricto que 1.48. Estas son las respectivas probabilidades y obtenemos que el p-value es 0.1545. Como 0.1545 es mayor a 0.05, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales con un alfa de 0.05. Ahora, vamos a ver el caso, este mismo caso, pero suponiendo variancias desiguales. Tengo la misma hipótesis nula, la misma hipótesis alternativa, pero ahora tengo que calcular primero los grados de libertad corregidos para poder calcular el T tabular. Noten entonces que aquí directamente estoy calculando las variancias, o sea, sabía que la desviación estándar 1 era 1.075, la desviación estándar 2 era 1.545, y entonces la variancia 1 es 1.156 y la variancia 2 es 2.387. Noten cómo aquí empiezo a sustituir los valores con las variancias. Ese cuadrado 1 es 1.156, ese cuadrado 2 es 2.387 y obtengo grados de libertad corregidos de 19.5. Para obtener, vean que no se pueden utilizar las famosas tablas estadísticas para obtener exactamente el T tabular, porque tendría un T tabular de más o menos T, sería un más o menos T de 0.975 con 19.5 grados de libertad. Si utilizo las fórmulas de Excel o bien las fórmulas de R, puedo obtener que el T tabular es más o menos 2.093. Nuevamente entonces la zona de rechazo estaría entre menos 2.09 y 2.09. Sustituyo entonces los valores también para obtener el T calculado. Tengo el X barra 1 que es 7.6, el X barra 2 que es 6.75, la variancia 1 que es 1.156, la variancia 2 que es 2.387, N1 es 10 y N2 es 12. Obtengo un T calculado de 1.52 y el 1.52 cae en la zona de no rechazo. Dado que cae en la zona de no rechazo, entonces no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los promedios son iguales con un alfa de 0.05. Puedo hacer exactamente el mismo procedimiento para el p-value. Noten que el p-value sería, a fin de cuentas, la probabilidad de que t sea menor estricto que menos 1.52, más 1 menos la probabilidad de que t sea menor a 1.52, y obtengo un p-value siempre condicional a 19.5 grados de libertad, y entonces el p-value sería 0.145. Aquí también no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales con un alfa de 0.01.
A continuación, voy a realizar una prueba F para escoger entre ambos procedimientos, el del inciso A o el del inciso B. La hipótesis nula sería que las variancias son iguales. La hipótesis alternativa que es que las variancias son distintas. Tengo que utilizar el método de los cuantilos y si se van a utilizar las tablas estadísticas, se recomienda poner en el numerador la variancia mayor y en el denominador la variancia menor, porque de lo contrario no aparece la información en las tablas. Si usamos Excel o usamos R, entonces sí podemos tener los valores de los F tabulares. Vean cómo antes tenía que la variancia 1 era 1.156 y la variancia 2 es 2.387. Y antes N1 era 10 y N2 es 12. Pero para poder también ilustrar el uso de las tablas estadísticas, las coloco al revés. Ahora la variancia 1 es 2.387 y la variancia 2 es 1.156. N1 es 12 y N2 es 10. Técnicamente entonces se tienen dos F tabulares, el F de alfa medios con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad, y eso obtendría un punto 2787, y el otro F tabular de la cola derecha que sería un F de punto 975 también con 11 y 9 grados de libertad, y obtengo el 3.912. Como las tablas estadísticas generalmente solo tienen la cola derecha, por eso es que se recomienda hacer este cambio y poner siempre la variancia mayor en el numerador. Noten cómo con las tablas estadísticas lo que se buscaría es un 1 menos alfa de 0.975. V1 son los grados de libertad del numerador, V2 son los grados de libertad del denominador, o sea que serían con la columna de los 11 grados de libertad del numerador y la fila de los 9 grados de libertad del denominador, y obtengo el 3.912 que tengo aquí. Con esto ya puedo definir cuál es la zona de rechazo y de no rechazo. Aquí tendría entonces que la zona de no rechazo está entre 0.28 y 3.91. La zona de rechazo iría entre 0 y 0.28 o de 3.91 hasta más infinito. Y el F calculado lo calculo como la variancia 1 entre la variancia 2. 2.387 entre 1.156. Eso lo que me da es 2.065 y el 2.065 cae en la zona de no rechazo. Con esto concluiría que como el F calculado cae en la zona de no rechazo, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las variancias son iguales con alfa de 0.05. No veremos cómo calcular el p-value porque es un poco más complicado, dado que la distribución no es asimétrica, pero vean que con este resultado yo puedo escoger y decir, bueno, como no rechacé la hipótesis nula, yo puedo suponer que las variancias son iguales. Y entonces escojo el caso A, la prueba T, esta prueba T, suponiendo variancias iguales, porque de acuerdo a la prueba F, puedo suponer que las variancias son iguales. Si hubiera rechazado la hipótesis nula de la prueba F, entonces hubiera tenido que escoger el procedimiento B, suponiendo variancias desiguales. Este argumento es interesante porque es un procedimiento muy seguido en la estadística práctica. En otras palabras, ustedes primero hacen la prueba de homogeneidad de variancias y después escogen entre la prueba T homocedástica o la prueba T heterocedástica. Recuerden que en estadística también hay toda una discusión de que no se recomienda hacer pruebas de hipótesis para evaluar supuestos que después me lleven a hacer otra prueba de hipótesis. Sin embargo, pese a todos los cuestionamientos teóricos, es una práctica común que utilizamos los estadísticos para tomar la decisión. Recuerden que como alternativa a la prueba F se pueden analizar también gráficos de cajas o gráficos de residuos. Ahora vean cómo en este caso, para escoger entre la prueba T homocedástica, el caso A, y la prueba T heterocedástica, el caso B, siempre suponíamos variancias iguales. Siempre suponíamos normalidad en la distribución de las variables originales. Si no podemos suponer que las variancias originales se distribuyen normalmente, tenemos la alternativa
no paramétrica. La alternativa no paramétrica es la prueba T de diferencia de medias, más conocida es la prueba Udemann-Whitney, que también se conoce como la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. La alternativa cuando no se puede suponer que las muestras provienen de una distribución normal. Técnicamente, la hipótesis nula de la prueba de Udemann-Whitney es que la distribución de probabilidad acumulada de X1 es igual a la distribución de probabilidad acumulada de X2. Sin embargo, si suponemos que las variancias son iguales, entonces esta hipótesis nula es equivalente a plantear que μ1 es igual a μ2. Igual podríamos de esta forma plantear las hipótesis alternativas. Si suponemos que las variancias son iguales, la hipótesis alternativa de que las distribuciones de probabilidad son diferentes es equivalente a que μ1 es distinto a μ2. Veamos el procedimiento a seguir. Generalmente se supone que vamos a usar el mismo ejemplo, pero ahora ya no podemos utilizar los promedios y las desviaciones estándar directamente, sino que necesitamos los datos individuales. Vean que lo que tenemos en amarillo, bueno, recuerden que vamos a plantear la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alternativa que para la prueba T. Vamos a usar un alfa de 0.05. Y aquí lo más importante es que estoy agrupando los datos por colores según la marca. La marca del maní sabe menos sería el amarillo y la marca del maní feliz serían los grises. Entonces, tengo aquí agrupados por colores y tenemos aquí una particularidad, que vean que hay bastantes empates. La prueba Udemann-Whitney también se conoce como la prueba de rangos de Mann-Whitney, porque está basado en calcular los rangos de las variables. Entonces, aquí lo que tengo es el maní salado y vean que el 6 aparece 2 veces, el 7 2 veces, el 8 4 veces y el 9 2 veces. Y también en el maní feliz aparecen varias veces, así que tengo empates. Hay toda una discusión en estadística en el que si hay muchos empates, como en este caso, no se le puede creer o no se puede confiar en la estimación del p-value que generan los paquetes estadísticos. Sin embargo, como aquí vamos a hacer el procedimiento de definir una zona de rechazo y una zona de no rechazo, entonces este ejercicio me va a permitir ilustrar los casos cuando hay empates. Vean entonces cómo la primera parte del procedimiento es ordenar todos los valores. Salado es mi variable de interés. Voy a ordenar los valores de menor a mayor indistinto del grupo. Por eso es que tengo aquí los datos del maní. Salado, todos los datos de menor a mayor. El maní 0 y 1 me define los grupos. Y calculo la columna rango y la columna rango asterisco. Recuerden que la columna rango es poner todos los valores desde 1 hasta n, o sea, en este caso de 1 a 22. Aquí tengo todos los valores, de 1 a 22. Y el rango asterisco empiezo a desempatar. Vean que el 4 aparece solo una vez, entonces el rango asterisco es igual a rango, o sea, 1, 1. Pero en este caso, como tengo 7 valores que son 6, o sea, el 6 aparece 7 veces. Entonces, yo sumo todos los rangos, 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, o sea, todos los rangos relacionados a 6, los sumo y los divido entre la cantidad de veces que salen. En otras palabras, calculo el rango promedio para este valor, y el rango promedio para este valor es 5. Igual con el 7. El rango promedio para el 7 es sumar 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 y lo divido entre 6. Obtengo 11.5. Lo hago con el 8. El 8 aparece 4 veces. Así que sería sumar 15, 16, 17 y 18 y dividirlo entre 4. Y el 9, sumar 19 más 20 más 21 y lo divido entre 3 y obtengo 20.
Ya que calculo rango asterisco, entonces lo tengo que reagrupar ahora por los grupos, nuevamente por colores. Todos los amarillos los pongo juntos porque se refieren a maní 1 y todos los grises los pongo juntos porque se refieren a maní 0. Ya que los junto, tengo que calcular el R1 y el R2. Generalmente, el grupo 1 para poder utilizar las tablas estadísticas es el grupo con la menor cantidad de valores. En otras palabras, como maní 1 nada más tiene 10 observaciones y el maní 0 tiene 12 observaciones, entonces el R1 se calcula con los amarillos y el R2 con los grises. El R1 sería la suma de todos estos rangos y el R2 la suma de los rangos grises. Repito, R1 sería la suma de los rangos amarillos y el R2 es la suma de los rangos grises. Obtengo 139 y 114. Y ya que obtuve estos valores, voy a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba se denomina U' y U asterisco. Entonces, el U sería N1 por N2 más N1 por N1 más 1 medios menos R1. Eso sería equivalente a 10 por 12 más 10 por 11 medios menos 139 y entonces eso lo que obtendría es 36. U' sería N1 por N2 menos U, o sea 10 por 12 menos 36 y lo que obtengo es 84. Y el U asterisco, que es nuestro U calculado, sería el mayor entre U y U', o sea, el mayor entre 36 y 84 es 84. Ahora defino el U tabular. El U tabular sería el U con N1 es igual a 10, N2 es igual a 12, un alfa de 0.05 y tengo dos colas. Esto lo obtengo de tablas específicas que se construyen a partir de la distribución muestral de la U de Mann-Whitney y lo que obtengo es el 91. Eso quiere decir que la zona de rechazo en este caso iría desde 0 hasta 91 y la zona de rechazo en este caso siempre estaría a mano derecha, iría desde 92 hasta 120. El U asterisco, que sería mi U calculado, cae en la zona de no rechazo, o sea, es menor a 91, por lo que no puedo rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que μ1 es igual a μ2. O bien, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la distribución de probabilidad del grupo 1 es igual a la distribución de probabilidad del grupo 2. Noten e insisto que la prueba U de Mann-Whitney se usa si no podemos mantener el supuesto de que las variables originales provienen de una distribución normal. Y para que sea equivalente a una prueba T de student, tenemos que suponer que las variancias son iguales. Con esto ilustramos las pruebas para muestras independientes, sobre todo cuando estamos hablando de contrastar indicadores resumen o estadísticos resumen para variables cuantitativas. Muchísimas gracias.